Sentar ahora. Gracias. Más o menos. Buenas tardes, ¿me escuchan correctamente? Buenas tardes, Miss. Ahora sí. Buenas tardes. Yo estoy con el grupo de la tarde, por favor, desactiven sus audios, ¿ya? Si algo no se entiende de la clase, me escriben a través del chat y yo siempre termino 10 minutos antes para poder revisar el chat y dar respuestas a algunas inquietudes o dudas que tengo. Y quien les saluda es la docente Roma Noriega Corrales. Conmigo van a llevar en estas 16 semanas de este ciclo 2021-2, modalidad remota, el curso de biología. Correcto, vamos a empezar con la semana 1. Me dice si pueden ver bien la diapositiva. ¿Pueden verla? Sí se ve, profe. Sí se ve. Cosa me dicen, ¿ya? Entonces, el tema de esta semana, de hoy día. Hoy tenemos de 2:30 a 4:10. ¿De acuerdo a mi horario? Sí, hasta las 4:10, correcto. El tema de hoy día es introducción a la biología. Vamos a tocar qué es la biología, etimológicamente, de qué vocablos griegos deriva, cuáles son los campos o disciplinas que la conforman, para qué se usa el método científico, porque es ciencia, y las características importantes de los seres vivos. ¿Correcto? Desactiven sus audios, por favor. ¿Ya? Desactiven sus audios, por favor. ¿Correcto? Ya está. Ya apaguen sus audios porque si no vamos a tener interferencia. Vamos a empezar por la parte más sencilla. Vamos a enfocarnos en esta diapositiva, el concepto de biología y su etimología. Biología es una ciencia
definitivamente la ciencia que trata del estudio de todo ser vivo. Y cuando nosotros decimos ser vivo, es desde el organismo unicelular, el que tiene una sola célula, hasta el organismo pluricelular, el más complejo, el ser humano. Ahora, etimológicamente son dos vocablos griegos, bios, que es igual a vida, y logos, que significa ciencia o tratado. En resumen, el estudio, el compendio de la vida. Y cuando estudia el ser vivo, lo va a estudiar en sus diferentes aspectos, en su contexto y en las escalas, de acuerdo al reino que pertenece. Yo tengo acá varias imágenes, por ejemplo, si solamente señalo el ave, clases aves, su filum vertebrata, filum cordados, hablamos del reino Animalia, ¿no? Igual acá, el reino Animalia. Por acá observo honguitos, el famoso reino Fungi, animales, diferentes, por ejemplo, la clase anfibia, la clase mamalia, de su filum vertebrata, ¿no? Revisamos flores, hablamos del reino Plantae, y por acá tenemos estructuras unicelulares, que puede ser el reino Monera, ¿correcto? Lo que corresponde a las bacterias. Ahora, la biología es una ciencia fáctica, porque el objeto de estudio, cuando revisemos método científico, es que vamos a observar todo lo que sucede en la naturaleza. Ese es el objeto de estudio, por lo tanto es una ciencia fáctica. Y a partir de la observación de este objeto de estudio, podemos construir, elaborar conocimientos. Esos conocimientos tienen que estar organizados, estructurados, y tienen que ser conocimientos confiables. Y dentro de ciencias fácticas, aparte de la biología, yo te puedo mencionar la física, podemos mencionar la química, podemos mencionar genética, podemos mencionar la anatomía. Tú puedes ver acá dos personajes, que se les ha puesto solamente la foto, ¿no? ¿Quién no reconoce a este filósofo griego, el gran Aristóteles? Aristóteles es considerado el padre de la biología. Es padre, él tuvo 3 hijos, la biología, por decirlo así, la zoología y la anatomía comparada. Pero aunque tú no lo creas, ese nombre de biología fue introducido, acuñado por primera vez en el año 1700 y tanto, ¿no? Por este conde Jean-Baptiste de Lamarck. Y justamente fue quien introduce este término, no fue Aristóteles. Es la historia de cómo se introduce ese término en el, digamos, en el habla de aquel entonces, ¿correcto? Entonces ahora continuamos. Ahora te voy a explicar, ya que tanto hablamos de la biología, bueno, tú tienes que saber de que el mundo de los seres vivos está comprendido por 5 reinos. Son 5 reinos. Esto es de forma general. Que incluso, uno de ellos, por ejemplo, no hay tejidos, los otros tienen tejidos. Pero mencionemos los 5 reinos. Primer reino, el reino Monera. Son unicelulares procarióticos. El núcleo no tiene membrana nuclear o carioteca. Bacterias como el Helicobacter pylori, la bacteria que produce la gastritis. Mycobacterium tuberculosis, la bacteria, el bacilo de Koch, el agente patógeno de la tuberculosis, ¿no? Luego pasamos al segundo reino, protistas, el mundo de los protozoarios, eucarióticos unicelulares. Ese es el reino protista, ¿no? Algunos pueden ser unicelulares, otros pueden ser pluricelulares, que trabajamos en el caso de las algas, porque en las algas encontramos uni y pluri, ¿no? Pero a partir de protistas hacia adelante, es decir, protistas, hongos, plantas, animales, son células eucarióticas, ¿correcto? Ahora, dentro de protozoarios, que te muestra la imagen, la famosa ameba, acá tenemos sarcodinos, tenemos ciliados
y tenemos flagelados, por mencionarte algunos. Luego tenemos el famoso reino fungi. Acá encontramos hongos unicelulares como las levaduras. Encontramos mohos y los hongos de sombrerito. Todo esto, aquellos cuya célula tiene el polisacárido estructural conocido como quitina. La pared celular de la membrana, la pared celular de la célula de los hongos. Ahora, cuando hablamos del reino plantar, el cuarto reino, bueno, aquí en plantas tenemos desde las plantas inferiores, como las criptógamas, hasta las plantas superiores, como las fanerógamas. Y cuando hablamos de fanerógamas, hablamos de angiospermas, gimnospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? Célula eucariota vegetal, pared celular con celulosa y con hemicelulosa, organismos autótrofos. Hongos son heterótrofos, protistas heterótrofos, igual que el de acá. Ahora, pasamos al quinto reino, los animales, el reino animalia. La mayor cantidad de filas del reino animalia, célula eucariota animal, no tiene pared celular. La mayor cantidad de filas del reino animalia corresponde a los invertebrados y la menor cantidad corresponde a los vertebrados. La imagen te muestra un ave, clase aves, subfilum vertebrata, filum cordados, reino animalia, ¿correcto? Entonces ahora vamos, y te hemos puesto por acá pues la lupita, porque si no tuvieses una lupita, un microscopio, tendrías problemas para observar bacterias y protistas. Ahora vamos a explicarte en esta parte, por favor, no te duermas, no lo puedo ver, porque yo sé que esta hora es un poquito tedioso, porque el que menos viene de almorzar. En mi caso, he dictado clases hasta las 2 de la tarde y he almorzado menos de un cuarto de hora. Pero así es el trabajo, hay que darle ganas. Mira, en esta PPT yo te voy a explicar los campos o disciplinas, que los tenemos acá, pero tú tienes que conocer que para poder establecer estos campos o disciplinas hay criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos 3 criterios. El primer criterio es con respecto a la propiedad de la materia. El segundo criterio es con respecto al tipo de ser vivo de individuo que vas a estudiar. Y el tercer criterio tiene que ver con el nivel de estudio de ese ser vivo o de esa materia orgánica. Correcto. Con respecto a la propiedad de la materia, si solamente vamos a estudiar la forma que tiene la materia, amorfa, tiene forma o no tiene forma, esa forma es la morfología. Todo lo que tiene que ver con esa propiedad es que puede respirar, puede excretar, circula, se relaciona, ¿no? Esa es fisiología, las funciones en la célula, por ejemplo, ¿no? Genética es una propiedad que tiene que ver con cómo se transmite el carácter hereditario. Hablamos de la herencia de parentales a hijos y a nietos y bisnietos. Es la transmisión de los caracteres hereditarios, la genética. Ahora, los seres vivos que tú conoces en estos momentos no eran así hace miles y miles de millones de años. A través del tiempo, desde los ancestros hasta la especie actual, han habido cambios. Esos cambios es lo que se conoce como la evolución. Y por último, si yo quiero decir, yo quiero decir, pues bueno, reino animalia, filum cordados, subfilum vertebrata, clase mamalia, orden cérvidos, ¿no? Y llego hasta la especie, ¿qué estoy haciendo? Recorro varios peldaños, estoy clasificando. La clasificación de los seres vivos es lo que se conoce, esa propiedad es la famosa taxonomía. Ahora, el ser vivo no vive aislado, está rodeado de un entorno. Un ser vivo, lo que tiene vida, interactúa con aquello que no tiene vida, con el agua, con el suelo, con el aire, con el clima. Eso es la ecología. Y el ser vivo tiene un comportamiento. La conducta en el ser humano, decimos la psicología, pero la conducta en el animal, porque no hablamos de conducta en plantas, la conducta en el animal es etología. Es, por ejemplo, ¿qué conducta tiene, por ejemplo, el gallo en una pelea de gallos? ¿Cuál es la conducta del toro en una corrida de toros? Que no debe darse, ¿no? Entonces, eso es la etología, ¿no? Y por último,
la materia tiene defensa, porque si a esa materia o a ese ser vivo ingresan agentes extraños, su cuerpo, que tiene un sistema de defensa e inmunología, comienza a producir sustancias para hacerle frente, ¿correcto? Esa es la inmunología. Y te menciono algunos, porque esto es más amplio, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de estudio, para yo poder estudiar mi tipo de individuo que voy a estudiar, yo necesito el microscopio. Solamente con el microscopio lo puedo ver, nada más. Con mis ojos hermosos no puedo verlo, solo con el microscopio. Esa es la microbiología. Y dentro de la microbiología tú tienes, bueno, si solamente vas a observar con el microscopio las bacterias, bacteriología. Si con el microscopio voy a observar hongos unicelulares, la micología, ¿no? Como por ejemplo, levaduras, por ejemplo, ¿no? Si con el microscopio yo voy a observar protozoarios eucarióticos unicelulares, definitivamente todo es la microbiología. Ahora, con mis hermosos ojos, yo voy a observar plantas. Todo lo que es planta es botánica. Desde algas, musgos, desde briofitas, pteridofitas, hablamos de angiospermas, gimnospermas, monodicotiledóneas, esa es la botánica, pero es muy amplio. Por ejemplo, de la botánica solamente vamos a revisar algas, ficología. Vamos a revisar solamente el fruto, carpología. Vamos a estudiar plantas superiores, como el algodón, como el maíz, las fanerógamas. Ahora, mi individuo de estudio es un animalito. Cualquier animalito, desde el filum más simple, desde los invertebrados hasta el filum cordados, eso es la zoología, que estudia los animales, pero es muy amplia. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos y decimos qué disciplina es. Bueno, el ave nacional del Perú, el gallito de las rocas, Rupicola peruviana, ornitología, ¿no? Bueno, vamos a consumir nosotros mañana pues un caldo concentrado de cangrejos, crustaceología, los cangrejos, ¿no? No, vamos a consumir una cojinova frita, peces, ictiología, ¿no? De repente vamos a, no sé, vamos a coleccionar mariposas, vamos a coleccionar grillos, saltamontes, insectos, entomología, ¿no? De repente tengo por mascota, no lo sé, a una lagartija, reptiles, herpetología. También aquí tenemos a las tortugas, ¿no? Hay un ceviche mixto, ¿no? Puros moluscos, malacología, ¿no? Y un bistec, necesito la vaca y el toro para consumir bistec, para consumir su carne en un bistec, mamíferos, mastozoología, ¿no? Y de repente tu concentrado para tu cerebro, tu tónico, un concentrado de rana, ¿no? De rana con tu alfalfa, anfibios, anfibiología. Ahora, el tercer grupo corresponde a la materia, ¿en qué nivel de organización se encuentra? Si yo voy a estudiar toda la parte molecular de la materia, es biología molecular. Si yo voy a estudiar solamente toda la parte que corresponde a células, biología celular. ¿Qué biología celular? Es casi como si fuese citología. Pero a mí me interesa un conjunto de células que tienen la misma morfología, pero cumple una determinada función. Esos son tejidos animales, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, ¿no? Y el tejido nervioso, ¿no? Y todo lo que son órganos, riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, el esófago, ¿no? En las plantas, la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos, eso se conoce como organología, ¿correcto? Entonces, continuamos. Esta parte es para explicarte en qué disciplinas se apoya la biología. La biología tiene muchas disciplinas que le sirven como apoyo, como base, como cimiento. Por ejemplo, la física se conoce como la biofísica. Todo lo que es relativo a la física en la materia viva. Ahora, si por ejemplo tenemos que la biología va a recurrir a la geología,
se le conoce ahora con el nombre de paleontología. Todos los fósiles que podemos encontrar en la Tierra, los trilobites, los ammonites, las pisadas, un mamú, por ejemplo, congelado que se quedó así muchos años, ¿no es cierto? Ahí está, paleontología. Pero si la biología se basa en la química, ¿y por qué en la química, profesora? Ah, porque tú como ser vivo tienes carbono, tienes hidrógeno, tienes oxígeno, tienes nitrógeno, tienes calcio, tienes potasio, tienes sodio, tienes biomolécula, tienes agua, CO2, O2, proteínas, nucleótidos, ácidos grasos. Entonces, eso lo relacionas como la bioquímica, ¿no? Ahora, la relación que existe entre la geología y la física, geofísica, la relación que existe entre la geología y la química, geoquímica, importante para la biología, y la relación que existe entre la física y la química, lo que se conoce como físico-química. Todos esos son disciplinas, anexos, en que se apoya o tiene base esta ciencia conocida como la biología. Ahora vamos a explicarte el método científico. La importancia del método científico es cultivar conocimientos. Es como decir, gracias al método científico, tú vas a adquirir conocimientos que lo vas a manejar para la parte positiva. Ese es el método científico, ¿no? El método que se sigue, las etapas, las fases que se siguen justamente para poder adquirir conocimientos nuevos y que tú los puedas manejar. Y para que tú puedas adquirir un conocimiento nuevo, dice que todo entra por la vista como el amor, primero tienes que observar. De tu observación va a salir lo que se conoce como el problema. Porque tanto observas que se va a generar, acá te dibujo el ojo, ¿ya? La observación. Tanto observas que se va a generar como un conflicto cognitivo en tu hermoso cerebro. Entonces, de esa parte de la observación se extrae el problema. Un fenómeno biológico, ¿correcto? Y ese problema tú lo tienes que plantear. Y cuando tú planteas el problema, siempre se plantea con preguntas. El cómo, el por qué, el para qué, el qué es, el por qué las hojas de los árboles son de color verde. Porque hiciste una observación, ya tienes tu problema. Entonces, como tú tienes preguntas, tus preguntas tienen que tener una supuesta respuesta. Es un supuesto, porque tú no sabes si esa supuesta respuesta es verdadera o es falso. ¿Correcto? Entonces, tenemos ahora la hipótesis. Es un supuesto, posible respuesta, que como tú no sabes si es verdadero o falso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esa supuesta respuesta, conocida como hipótesis, hay que llevarla a la experimentación. Entonces, ese supuesto me va a conducir a que yo tengo que realizar un experimento. Y dependiendo del diseño de tu investigación, porque puede ser un diseño cuantitativo, puede ser un diseño cualitativo, o puede ser un diseño mixto, dependiendo de eso. Entonces, tienes que llevarlo. Entonces, ¿qué realizas? La experimentación. ¿Y por qué tengo que experimentar? Para que tú puedas comprobar la hipótesis, ¿correcto? Es para comprobar. Y para poder comprobar la hipótesis, tienes que realizar acciones. Si no, ¿cómo vas a comprobar? Tienes que realizar acciones. De esas acciones que tú realizas, tú recoges datos. Esos datos que tú recoges, lo tienes que procesar con paquetes estadísticos. Uno de ellos tenemos el SPSS, ¿no? Y a partir de ese proceso de datos, recién yo tengo resultados. Entonces, a partir del experimento, o sea, tú experimentas porque hay que comprobar la hipótesis si es verdadera o falsa. ¿Y qué hago en esa experimentación? Acciones tengo que hacer, de acuerdo a mi diseño de experimentación, ¿no? Acciones, elaboro, fabrico, produzco, construyo, pero son acciones, correcto, ¿no? De esas acciones se recogen datos, los datos los procesas,
Ahora tenemos pues tantas herramientas digitales para poder procesar los datos. Uno de los tantos paquetes estadísticos es la SPS, ¿no es cierto? Y de ahí yo saco mis resultados. Y a partir de esos resultados, recién yo puedo analizar los resultados y puedo llegar a una conclusión. De mi análisis de resultados yo llego a una conclusión. Y en mi conclusión yo puedo decir, bueno, ¿se acepta la hipótesis o no se acepta la hipótesis? Ahora, esos resultados pueden ser, las tesis, los trabajos de investigación, son en medida. Tendrás que hacer uno para tu bachiller, otro para tu título profesional, otro para la maestría, otro para el doctorado, el PhD. Son como 5 tesis en el camino de un profesional. Entonces, puedes empezar, si empiezas solamente para tu bachiller, puedes empezar, tus resultados te van a dar principios. Para tu título profesional, tus resultados te llevan a postulados. Para tu maestría, tu título profesional te lleva a teorías. Y para tu doctorado, tu investigación te está llevando a leyes. Una tesis chiquita y terminaste con una tesis de gran envergadura, ¿correcto? Pero tú no puedes ser egoísta, ya no es como antes. No, mis resultados es para mí, yo no lo voy a compartir. No. Ahora todo se comparte, todo se divulga. Estos resultados tienes que compartirlos, divulgarlos. ¿A través de qué? Que sale publicado a través de los famosos artículos científicos, ¿correcto? Entonces vamos a seguir avanzando. Si hay alguna pregunta, lo escriben en el chat. Yo termino 10 minutos antes y reviso el chat, ¿correcto? Y ahora vamos a explicarte un ratito las características del ser vivo. Tanto hablamos del ser vivo, pero hay que tener por lo menos un concepto de qué es un ser vivo. Un ser vivo es una porción de materia, pero como tiene una forma, es una porción limitada. ¿Qué pasa con este ser vivo? Este ser vivo, de forma general, se reproduce, ya sea de forma sexual o de forma asexual. Este ser vivo responde a la presión evolutiva desde sus ancestros hasta la especie actual. Este ser vivo se adapta a su medio. Este ser vivo realiza reacciones químicas conocidas como metabolismo. Este ser vivo se desarrolla. Este ser vivo se relaciona. Este ser vivo se mueve. Tiene diferentes tipos de movimiento, que los vamos a ver ahora. Y lo más importante, el ser vivo no vive aislado, tiene un entorno. ¿Correcto? Está en un contexto, en un entorno. Entonces, el ser vivo es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque continuamente está intercambiando materia, está intercambiando energía. ¿Con quién? Con su entorno. Por ende, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque intercambia materia y energía con su entorno. ¿Correcto? Entonces, continuamos. ¿Ya? Vamos ahora a explicarte. A mencionar las palabras te las vamos a explicar, ¿correcto? ¿Sabes cuáles son las características del ser vivo? Mira, todo ser vivo tiene una organización específica. La organización específica es compleja. Desde el ser vivo que tiene una sola célula, el unicelular, hasta el ser vivo que es pluricelular, que tiene muchas células. Esa es su organización específica compleja. Y tiene que ver con los niveles de organización que tenga ese ser vivo. Ahora, todo ser vivo se alimenta, digestión, todo ser vivo respira, en todo ser vivo hay sustancias que circulan. Entonces, todas las reacciones químicas, reacciones biológicas, reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el ser vivo, se conoce con el nombre de metabolismo. Habrán reacciones metabólicas que necesitan energía. Habrán reacciones metabólicas que desprenden energía. Todo ser vivo
se relaciona con el medio. Esa relación se conoce como irritabilidad. Quiere decir que hay un estímulo y hay una respuesta. Por ejemplo, el estímulo, ¿no es cierto? ¿No? La cebra está solita en medio de un bosque en sabana, en el África, ¿no? En un bioma conocido como sabana, ¿no? Está tranquila bebiendo el agua en el río, ahí toda tranquila, ¿no? Y de repente ella percibe que viene un león. Es un estímulo externo, entonces ella comienza a correr, esa es su reacción, ¿correcto, no? Luego tenemos adaptación, este es bien importante, mira, todo ser vivo se tiene que adaptar a su medio. En su medio nace, crece, se desarrolla, se relaciona, se reproduce y muere. Si no se adapta, esa especie desaparece. Por ejemplo, cuando hablamos de esta palabra conocida como mimetismo, en el caso del camaleón, cómo cambia de colores porque se camufla entre el follaje de esa zona y se ha adaptado, ¿no? Por ejemplo, el pingüino es una ave, pero es una ave media rara porque es una ave que no tiene alas. En su lugar, ¿qué tiene? Como especie de aletas, que le permite, ¿qué cosa? Nadar y bucear en el agua. Entonces, se ha adaptado ese sistema, ¿no? Las gramíneas, como el lichu, que es una planta para los aquénidos, ¿no? Se alimenta de los aquénidos, ¿no? Se ha adaptado a zonas de altitud, por ejemplo, a más de 3.000 o a 3.500 metros sobre el nivel del mar o más, ¿no? Y para poder soportar toda esa helada de la zona, ¿no? Solamente crece a 20 centímetros al ras del suelo. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque así está en contacto con el calor del suelo, que eso la mantiene viva, ¿no? Otra característica es la homeostasis. Mamá, tengo 39 grados de fiebre. Uy, todo tu equilibrio interno de cada célula colapsó. ¿Qué es homeostasis? El ser vivo tiene que conservar siempre un equilibrio interno en su célula. Si la célula tiene un equilibrio interno, entradas y salidas de metabolitos, entrada y salida de sustancias, la célula puede realizar todas sus funciones sin ningún problema. Eso es homeostasis, ¿no? Y reproducción, claro que sí, nosotros pertenecemos a la reproducción de tipo sexual, dos progenitores, el varón y la mujer, ¿no es cierto? Reproducción sexual, pero las bacterias es asexual y la herencia, como los caracteres hereditarios de los padres pasan a los hijos y los caracteres hereditarios de los hijos pasarán a los nietos y de los nietos a los bisnietos de generación a otra generación, ¿no? Y todo ser vivo cuando nace, crece y desarrolla, ¿no? En los casos de los animales crecen y ahí nomás se queda, como decir un estatus, ¿no? Ahí nomás se queda, ¿no? Pero las plantas tienen un crecimiento prácticamente ilimitado, ¿correcto, no? Y por último, la evolución. Todo ser vivo, desde sus ancestros hasta la especie actual, ha experimentado cambios graduales a través del tiempo. Eso es lo que se conoce con el nombre de evolución, ¿correcto? Seguimos entonces. Vamos a explicarte ahora, bien explicadito, la organización compleja de los seres vivos, ¿correcto? Ya, pues. Esta es la primera característica del ser vivo. Todo ser vivo tiene una organización compleja y específica, pero está determinada por niveles. Voy a sacarle el resaltador un momento, ¿ya? Verde más o menos, ya. La organización compleja de un ser vivo tiene que ver con los niveles. Y tenemos 3 tipos de niveles. Niveles químicos, niveles biológicos y los niveles ecológicos. Te voy a explicar ahorita los niveles químicos. Nivel químico, el menor nivel químico es el atómico. Grupo Chon, formando parte de la materia viva. Ya.
Esos átomos se unen por enlaces y forman algo más grande, la molécula. Molécula inorgánica, el agua, molécula orgánica, la glucosa. Las moléculas se unen y forman asociaciones, conglomerados más grandes, macromoléculas. Macromoléculas importantes. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, el ARN, el ácido ribonucleico, las proteínas, los lípidos, hablamos también de vitaminas, hablamos acá del nivel macromolecular y los polisacáridos, ¿correcto? No. Ahora, macromoléculas que van a ser complejas, pero que ya forman parte de estructuras, de organizaciones estructuradas o forman parte de organelas. Una asociación supramolecular es lo que se conoce con el nombre de virus. El virus no es un ser vivo. El virus no se reproduce. Por favor, hay que tener bastante cuidado ahora que estamos en la pandemia. El virus no se reproduce. El virus se replica. Es como que saca copia de sí mismo. Es como que tú colocas tu mano, tú colocas ya esta hojita en la fotocopiadora y quieres 1000 copias de esto. Es igualito. Es el virus, 1000 copias. Se replica. Solo que para replicarse, para sacar copia de sí mismo, necesita de la estructura de la célula, por eso que es un parásito intracelular. ¿Correcto? Ya. Ahora, asociación supramolecular, la membrana celular. Otro ejemplo de asociación supramolecular, tenemos la pared celular, las mitocondrias, tenemos los cloroplastos, los peroxisomas, los glioxisomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso o liso, ¿correcto? Las vacuolas y lisosomas. Ahora, cuando hemos nosotros revisado desde el nivel atómico hasta el supramolecular, recuerda que aquí participan bioelementos y biomoléculas. Bioelementos, elementos químicos en la materia viva, biomoléculas, moléculas en los seres vivos. ¿Ya? ¿Pueden desactivar su audio, por favor? Gracias. Gracias, ya. Ahora vamos a revisar el nivel biológico. ¿Ya? El nivel más pequeñito biológico es la célula. Es en la base del nivel biológico. ¿Ya? Ejemplo de célula. Bueno, célula del tejido nervioso, neurona. Una neurona motora, por ejemplo, ¿no? Una célula procariótica, la bacteria. Una célula eucariótica, un protozoario. Solo es una sola célula, ¿no? Células con la misma forma y cumplen la misma función, la sangre, tejido animal, epitelial, tejido animal, conectivo, tejido conectivo conjuntivo también es tejido animal, y xilema, floema, epidermis, peridermis, cambium, cambium vascular, cambium suberógeno, son tejidos en los vegetales. Cuando estos tejidos se reúnen y cumplen una sola función, es el nivel organológico. ¿Qué órganos podemos mencionar con respecto al ser humano? Podemos mencionar el cerebro, podemos mencionar los pulmones, pero ¿qué órganos podemos mencionar en las plantas? Bueno, la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos. Conjunto de órganos en un solo grupo conforman los sistemas, el nivel sistémico, ¿no? El corazón, los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Y el fluido sangre sería sistema circulatorio. La boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto, ano, que conforman sistema digestivo. Y conjunto de sistemas ya forma un todo. Ese todo se conoce con el nombre del individual. Un individuo, un gatito, una lombriz de tierra, ojo, un protozoario. Acá quería llegar porque siempre el alumno se confunde.
Te lo voy a poner con rojo. Mira. Los seres vivos que son unicelulares también son individuales. ¿Por qué? Porque tiene una sola célula, conforma un individuo. Correcto ya. Ahora te voy a explicar los niveles ecológicos. El menor nivel ecológico es la población. Le pongo la letra P. ¿Qué es una población? Hay que saber delimitar una población. Es cierto, población es un conjunto de individuos de la misma especie. Correcto. Conjunto de individuos de igual especie. Pero en el mismo hábitat, tiempo y fecha determinado. Porque si yo cuento, yo tengo acá un hábitat, por ejemplo, no sé, un jardín, y yo cuento ahí, por decirte, 200 chanchitos de la humedad, siendo el día 13 de abril a las 2:30 de la tarde, y a 500 chanchitos de la humedad. Mañana voy a contar, y mañana de repente encuentro 499 o 501. La población ha variado, ¿correcto? Ya está. Ahora, el conjunto de poblaciones diferentes conforma la comunidad. Son poblaciones diferentes. Por ejemplo, si tenemos en un parque una población de perritos, en el mismo parque, una población de gatitos en el mismo parque y una población de pericotitos en el mismo parque, ¿se trata de qué? De una comunidad. Por eso que decimos, comunidades, hablamos de flora, diferentes plantas, comunidades, fauna, hablamos de diferentes poblaciones en animales. ¿Correcto? No. Ahora, el ser vivo interactúa con el ambiente, el ecosistema. En el ecosistema vamos a encontrar factores abióticos, no tienen vida, como cuáles: agua, suelo, aire, las condiciones climáticas. Esos son factores abióticos, sin vida, pero interactúa con factores bióticos. Factores bióticos, la flora y la fauna, lo que se conoce como biocenosis. Ejemplo de un ecosistema que tenemos al sur de Lima, entre Villa El Salvador, entre los distritos de Villa El Salvador y Chorrillos, los famosos pantanos de Villa. Y tenemos otro ecosistema al norte, en la zona de Pachacute, Ventanilla, esa zona de asentamientos humanos, ahí tenemos los humedales de Ventanilla. Si nos vamos a Lurín y hacemos una caminata, las famosas lomas de Lucumo. Tenemos varios ecosistemas por mencionar, ¿correcto, no? Y el conjunto de ecosistemas en todo el globo terráqueo. Ahora, cuando hablamos de ecosistemas, que los vamos a encontrar en uno o más continentes, ya el ecosistema es más grande, ya no decimos ecosistema, se conoce como biomas. Pero el conjunto de ecosistemas de todo el globo terráqueo, eso se conoce como ecosfera. Y lo máximo en ecológicos, la vida en la tierra, la vida en el agua, la vida en el aire, se conoce como biosfera. Entonces, vamos a pasar ahora. ¿Está? Ya, te voy a explicar la segunda característica de los seres vivos, conocido como metabolismo. Voy a cambiar el color un ratito, por favor. Ya, metabolismo. Mira. El metabolismo comprende, es decir, todas las reacciones químicas que involucran procesos energéticos. Algunas necesitan energía, como la fotosíntesis, otras producen energía, como la respiración celular. Todas esas transformaciones químicas biológicas y procesos energéticos, eso es lo que se conoce con el nombre de metabolismo. ¿Correcto? Ahora, para que se puedan dar estas reacciones que pueden ser catabólicas o reacciones anabólicas, se necesitan enzimas, que son proteínas biocatalizadoras. Toda reacción química en el ser vivo, tanto que involucre procesos que necesiten energía o procesos que van a liberar energía,
necesita de un biocatalizador conocido como enzima. Y se formará, empezamos con las sustancias reactantes y terminaremos con nuevas sustancias conocidos como productos. Ahora, metabolismo tenemos dos tipos. Tenemos el catabolismo y tenemos el anabolismo. Voy a empezar por el anabolismo, la columna que está al lado derecho, correcto, ¿no? Toda reacción anabólica consume energía. Usa el ATP. Me preguntarás, ¿y de dónde sale el ATP? Te voy a explicar los dos juntos, mira, porque, mira, en toda reacción catabólica se produce energía. Esa energía que se produce es el ATP, se produce y se almacena. Y esta energía es utilizada para las reacciones anabólicas. ¿Correcto? A ver, ahora. Toda ruta anabólica es una ruta divergente. Toda reacción catabólica es una ruta convergente. Toda reacción anabólica implica, el metabolismo implica reacciones de oxidación, reducción. Vamos a separar. Toda reacción anabólica implica procesos de reducción. ¿Y qué es reducción? Gana electrones. Todo proceso catabólico involucra procesos de oxidación. ¿Qué es oxidación? Pierde electrones. En anabolismo se van a sintetizar, se van a fabricar biomoléculas orgánicas, biomoléculas nuevas. El catabolismo degrada, por ejemplo, catabolismo, mira, se degrada de forma parcial la glucosa, glucólisis. De ahí continuamos con el ciclo de Krebs y de ahí con la cadena respiratoria. Al final se empezó por glucosa, porque se va a degradar una molécula de glucosa y terminamos con una molécula de CO2 y ¡pum! Se libera energía, que se va a almacenar como ATP, ¿no? Y acá tenemos en respiración anaeróbica lo que se conoce como las fermentaciones, ¿correcto? Ahora, en una reacción anabólica se fabrica, mira, para el proceso de fotosíntesis, la planta, ¿qué necesita? Agua, molécula inorgánica, ¿qué necesita? CO2. ¿Y qué se va a formar? Moléculas orgánicas como la glucosa. Eso es fotosíntesis, proceso anabólico. Otro ejemplo de reacción anabólica es cuando se sintetizan las proteínas. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Ahora vamos a explicarte, un ratito, por favor. Bien. Vamos a explicarte ahora irritabilidad. ¿Correcto? Empezamos. Mira, una de las características del ser vivo es la irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad, tiene que haber un estímulo, que puede ser externo o puede ser de tipo interno. Y ante este estímulo se tiene que generar una respuesta. Una respuesta que se manifiesta como movimiento. ¿Correcto? Entonces, la capacidad que tiene el ser vivo para responder ante ciertos estímulos del medio ambiente, eso es irritabilidad. ¿No? Y para eso hay receptores que se van a encargar de activar. Hay receptores que se activan porque reciben el estímulo. Y el hecho de que ese receptor reciba un estímulo desencadena una respuesta. Esa respuesta que se desencadena puede ser una respuesta positiva o puede ser una respuesta de tipo negativo. ¿Y cuáles pueden ser los estímulos? Todo lo que tiene que ver con la luz, foto. Estímulos vibratorios, estímulos químicos, estímulos que tienen que ver con temperatura, estímulos de dolor. Pero la respuesta más notable ante un estímulo externo o interno en los seres vivos, esa respuesta se conoce con el nombre de movimiento. Si se da, positivo. Si no se da, es negativo.
Y tenemos nosotros 3 clases de movimiento. El movimiento conocido como taxia es para los animales. Observa acá el señor, mira, le va a levantar la mano y él corre. Taxi solamente para los animales. Ese es en el caso de una persona. Observa acá cómo este ser vivo se desplaza hacia su alimento. Eso es taxia. Taxia es para el hombre, para los animales y para los unicelulares, porque, por ejemplo, protozoarios como los sarcodinos, ciliados y flagelados, su alimento se encuentra en el agua, entonces se desplaza hacia su alimento. Es positivo, correcto, ¿no? Ya. Hay otro movimiento conocido como tropismo. Tropismo. Tropismo es exclusivo de las plantas, pero para ellas representa crecimiento, es decir, las plantas van a crecer gracias a ese movimiento, si crece positivo, si no crece negativo, y tiene que ver con el estímulo. Por ejemplo, mira cómo crece esta planta que se adhiere a este palito, a una superficie, eso es tigmotropismo, crecimiento por contacto. Los tallos aéreos crecen en orientación a la luz. Eso se conoce como fototropismo. Hay plantas que para crecer necesitan cuerpos de agua. Eso se conoce como hidrotropismo. Y la raíz siempre crece en sentido orientada a la gravedad, al suelo. Eso se conoce como geotropismo. Y Nastia también es para las plantas, pero Nastia es solamente, es decir, el estímulo va a ser solamente para un sector de la planta, por ende su respuesta ¿qué será? Para un sector de la planta, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, mira, observa esta flor, solamente la flora, lo demás no involucra acá, ¿no? Por acción de la luz, ahora se abren sus pétalos, como en el caso del girasol, esa plantita conocida como la buenas tardes, los buenos días también creo, ¿no? Ya. Esto es fotonastia. Mira acá la planta está tranquila, pero el Señor toca sus hojitas y mira cómo se pone la plantita ahora. Eso se conoce como seismonastia, ¿correcto? Y acá también tengo tropismo, fototropismo. Los tallos crecen en orientación a la luz y la raíz es geotropismo, ¿no? Otro ejemplo de nastia son esas plantas que se alimentan de insectos. Llega la mosca o la abejita, se posa y se abre la flor. La abejita queda pegada acá porque hay como un mucílago adentro que es como una trampa, ¿no? Una vez que la abeja está en el centro, se cierra la flor y se come al insecto, ¿correcto? Entonces vamos a seguir explicándote las características de los seres vivos. Vamos a explicarte ahora otra característica, ¿ya? La siguiente característica es lo que se conoce con el nombre de adaptación. Escúchame, por favor. El ser vivo, sí o sí, se tiene que adaptar a su hábitat. Tiene que adaptarse. Porque en ese hábitat nace, crece, se relaciona, se desarrolla, se reproduce y muere. Sí o sí se adapta. Porque si no se adapta, la especie desaparece. Ahora, esas adaptaciones las podemos encontrar, son heterogéneas. Tenemos diferentes tipos de adaptaciones. Hablamos de una heterogeneidad en el caso de adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la conducta, estudiado por la etología, ¿no? Adaptaciones morfológicas, cómo cambian de color, cómo cambian de forma, ¿no? Adaptaciones fisiológicas en el caso de las hormonas. Adaptaciones que tienen que ver con el comportamiento, las conductuales que tienen que ver con la etología. Adaptaciones anatómicas y adaptaciones en cuanto a sus estructuras. Las tortugas, ¿por qué tienen esta caparazón?
adaptado a su zona, ¿no? El erizo de mar, ¿por qué tienes esas púas? Porque vive en un terreno agreste, ¿no? Donde él soporta el embate de las olas y de la marea. Hablamos del mar, entonces resiste, ¿no? Pero, por ejemplo, si colocamos donde vive un erizo de mar, colocamos, por ejemplo, una mariposa, no se va a adaptar porque no es de ese sitio, correcto, ¿no? ¿No? Y las adaptaciones fisiológicas también tienen que ver con el caso de los oligoquetos, poligoquetos, la lombriz de tierra. Si solamente observamos, por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado qué es una espina? ¿Qué representa una espina para un cactus? Y nunca le ves hojas a los cactus, porque esas espinas son sus hojas. Se han reducido tanto de tamaño porque estas plantas viven en zonas, son plantas xerofíticas, en zonas donde esporádicamente podría llover. Entonces se han adaptado y sus hojas se han ido reduciendo a espina. Y una adaptación que tiene que ver con su ambiente extremo es, por ejemplo, el caso de los pingüinos. Son aves, pero no tienen alas. Los pingüinos tienen aletas. Pueden bucear muy bien porque tienen hasta otra adaptación a nivel de los ojos sin ningún problema. Y porque los pingüinos han pasado por una adaptación evolutiva múltiple de muchos años, ¿correcto? Entonces vamos a pasar ahora a explicarte otra característica de los seres vivos conocido con el nombre de homeostasis u homeostasia. Es lo mismo. ¿Qué es homeostasis u homeostasia? Es un mecanismo que va a regular todo el ambiente interno, porque se tiene que mantener una condición estable, equilibrio. Siempre debe ser constante y debe haber un equilibrio. Es la única forma de decir que se puede mantener la homeostasis. Ahora, para mantener ese equilibrio interno, es decir, para que cada célula pueda mantener su equilibrio interno, el tejido puede mantener un equilibrio interno, el órgano puede mantener un equilibrio interno y el sistema también, y el individuo también. Entonces, hay mecanismos, es lo que te voy a explicar a continuación. Cuando nosotros hablamos de homeostasis, hay que hablar de los mecanismos. Tenemos un mecanismo, por ejemplo, que es cómo se regula la temperatura. ¿Por qué nuestra temperatura es de 37 grados Celsius? Hay un órgano que se encarga de la termorregulación, el famoso hipotálamo. La temperatura normal es de 36,5 o puede ser llegar a 37, la normal. Ya. Por debajo de esta normal, en el ser vivo, en sintomatología va a tener espasmos. Y por encima ya representa para el ser vivo fiebre. ¿Quién se encarga de regular? El hipotálamo. ¿Correcto? Ya. Ahora, otro ejemplo de homeostasis es la glucorregulación. Es gluco, de glucosa. Es regular el nivel de glucosa en la sangre. ¿No? Tiene que ver con que te sube la glucosa, diabetes. Tiene que ver con la diabetes y tiene que ver con el hambre. No porque si tienes mucha hambre, comes bastante y necesitas líquido. ¿Y por qué tomas tanto líquido? De repente eres diabético, tienes problemas de azúcar en la sangre, ¿correcto? Revisamos. En la glucorregulación intervienen muchos órganos o glándulas anexas como el páncreas, como el hígado, como la glándula suprarrenal y como la glándula madre o pituitaria conocida como la hipófisis. Otro mecanismo de homeostasis es la osmorregulación, el balance hídrico, el balance de los iones, toda la fisiología que tiene que ver con el sistema urinario, con los riñones. Acá se relaciona sistema endocrino, la glándula conocida como la antidiurético, la vasopresina, ¿no? Y hablamos de los órganos conocidos como riñón. Tiene que haber un control equitativo, en equilibrio, control homeostático de los iones
y los líquidos. Acá, fisiología renal, cómo se mantiene la presión osmótica, cómo se da el balance hídrico y cómo es el balance iónico. Y el último mecanismo de homeostasis es la regulación respiratoria. ¿Qué respiran los seres vivos? Oxígeno molecular. ¿Y qué eliminamos? CO2. Para hablar de una regulación respiratoria, tenemos el órgano bulborraquídeo y tenemos el pulmón. A la sangre llega el oxígeno molecular y la sangre va a llevar el desecho metabólico CO2. Ese intercambio de gases se realizan en los alvéolos pulmonares, que son las terminaciones de los bronquiolos primarios, secundarios, terciarios. Eso es regulación respiratoria. Ese intercambio de gases respiratorios que se realiza en los alvéolos pulmonares es lo que se conoce como hematosis. No confundas hematosis con homeostasia. Hematosis es intercambio de gases respiratorios en los alvéolos pulmonares en el caso de los mamíferos. Y homeostasia, ¿qué viene a ser? Homeostasia viene a ser el equilibrio interno de la célula, ¿correcto? Ya. Vamos a explicarte acá. Reproducción. ¿Cuál es el objetivo de la reproducción? Continuación de la vida, perpetuación de la especie, de la vida, de la misma especie. Tenemos nosotros dos tipos de reproducción, de forma general, porque cuando veamos en la semana 6, vamos a ver los diferentes tipos de reproducción asexual, ¿correcto? Revisamos acá. Vamos a ir comparando. Para una reproducción de tipo asexual, ¿ya? Se necesita un solo individuo. Para una sexual, 2. Individuo macho, individuo hembra. La sexual, como necesita un solo individuo, no hay células reproductoras. En una sexual no hablamos ni de espermatozoide, ni de óvulo, ni que se fecunda. Ahí no hablamos ni de gametos, ni de una fecundación interna, ni de una fecundación externa. Esa es la sexual. En la sexual sí. Si para la sexual se necesitan 2 individuos, quiere decir que se necesitan 2 gametos sexuales, 2 células altamente especializadas diferentes. Esas 2 células reproductoras son las que se conocen con el nombre de gametos, ¿no? Gameto, célula sexual de animales machos, decimos espermatozoide. Gameto femenino o célula sexual reproductora femenina, hablamos de óvulos, ¿correcto? Ahora, seguimos con las diferenciaciones. Después que se realiza la reproducción asexual, observamos que las células son iguales, como clones. Y los individuos son iguales unos a otros. Son iguales, no hay ninguna diferencia. E incluso hay mayor número de individuos, mayor número de descendencia. Pero ¿cuál es la parte negativa? Todos son iguales. Y el hecho de que todos sean iguales, ¿qué limita? Limita la supervivencia para la especie. ¿Quién de ellos va a supervivir si todos son igualitos? ¿Cómo marcamos la diferencia? En una sexual hay menor número de descendientes en cuanto a la descendencia, ¿no? Pero los descendientes son diferentes entre sí. Hay una diferencia. Eso fomenta la evolución y la supervivencia de las especies, ¿correcto? Ahora vamos a seguir con la otra diferenciación. La asexual ocurre preferentemente en los vegetales y en organismos unicelulares, como protozoarios, como las bacterias. La sexual es la forma más amplia e importante de la reproducción. Yo tengo acá 2 ciclos.
observa, vamos a sacar la plumita un ratito, ¿ya? Acá, mira. La pluma, un ratito que voy a sacar el color. Ya, mira. Para una reproducción asexual, quiero que observes, por favor, yo tengo acá un solo organismo. ¿Estás observando ya? ¿Ves que este organismo, su núcleo, se va diferenciando porque se va a dividir en otro núcleo? Continúa el proceso. Ya se observan dos núcleos y acá hay un pequeño estrangulamiento en esta parte de acá. ¿Correcto? Y se formarán las dos células hijas. Esa es la que se conoce como la asexual. Eso es así, o lo puede ver acá. El individuo crece, el núcleo, una división del núcleo es cariocinesis, el núcleo pasa por una cariocinesis, luego hay una pequeña constricción en esta zona, y cada célula hija solamente le queda crecer y desarrollarse. Una vez que ya se desarrolló, realiza lo mismo, ¿no? En la sexual no, para la sexual es diferente. Para la sexual, ¿qué necesitas? Dos gametos diferentes, ¿no? Esos gametos se fusionan, hay una meiosis, intercambio o recombinación de material genético, ¿no? Luego se separa y luego tenemos la descendencia, ¿no? Pero es una descendencia diferente. Eso garantiza la supervivencia, ¿correcto? Entonces vamos a borrar esta parte. ¿Nos seguimos? Ya, vamos a explicarte ahora la característica número 7, ¿ya? Que tiene que ver con el crecimiento. Crecimiento y desarrollo. Crecimiento es, pero ¿cómo nos damos cuenta que crecemos? ¿No? A ver, tú cuando eras chiquito usabas un zapato número 26. Ahora usas un zapato número 40. ¿Qué ha aumentado? El tamaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aumenta? El número de células. Ahora, ¿cómo crecemos? Escúchame, por favor. El organismo que tiene una sola célula. ¿Alguna vez has observado cómo crece un globo? Yo siempre pongo de ejemplo el globo, ¿no? Un globo es un organismo unicelular. Ese globo es una sola célula, ya. Va a crecer, comienza a soplar. Soplo, soplo y soplo. Y va aumentando, aumentando. Va aumentando la masa y luego el volumen. Y llega un límite. Porque si sigo soplando, se revienta. Pero yo no saco otro globito, porque es uno solo. Ese es un crecimiento de un unicelular. El que es unicelular solamente va a aumentar su masa. Que se incrementa luego el volumen. Aquel que tiene un organismo unicelular solamente se incrementa, que es mayor la masa. Luego que se va a incrementar el volumen, y ahí termina, ¿correcto? En cambio, el organismo pluricelular, ojo, nosotros somos pluricelulares, nuestra primera célula se llamó huevo cigoto, y no nos quedamos ahí. El huevo creció, embrión, segmentación, luego feto, y lo que somos ahorita. No nos quedamos en una sola célula, que se ha ido incrementando el número de células. El organismo que es pluri, ¿no? Aumenta su número de células, pero también cada célula del pluricelular, en cada célula del pluricelular, aumenta la masa y aumenta el volumen, ¿correcto? Ya está. Ahora te voy a explicar el crecimiento muscular. Bueno, para hablar de crecimiento muscular, el volumen, ¿de quién tiene que incrementarse? El volumen
del citoplasma de la fibra muscular. Mira. Mira esta fibra muscular y mira la de acá. ¿Qué está aumentando? El volumen de la fibra muscular del tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Por decirte así, ¿no? Y también tenemos el incremento de nuestros huesos. Nuestros huesos también crecen porque se va aumentando el número de células. Mira acá, si queremos ver un esqueleto de un niño, y mira acá cuando llega a ser adulto, hay diferenciación, ¿correcto? Entonces, esta es la manera, vuelvo a repetir, ¿cómo crece el organismo unicelular? El que tiene una sola célula, solo aumenta su masa y solo aumenta su volumen. El que es plurino, aparte de aumentar la masa, aparte de aumentar el volumen, se incrementa el número de células, ¿correcto? Vamos a revisar ahora otra de las características de los seres vivos. Esta característica de los seres vivos es lo que se conoce como evolución. Yo te he puesto acá dos ejemplos. Vamos a sacar el resaltador. Dos ejemplos. El primero es cómo evolucionó el ser humano y el segundo es cómo ha evolucionado la jirafa. ¿Correcto, no? Solamente en el ser humano. Mira, empezamos con los simios. Luego tenemos el Australopithecus. Luego tenemos el Homo habilis. Observa sus herramientas. Luego tenemos el Homo erectus y la especie actual, el Homo sapiens sapiens. Si tú analizas, los cambios graduales ha sido a través del tiempo. No ha sido un cambio de la noche a la mañana. Un cambio brusco de la noche a la mañana es lo que se conoce como mutación. Acá no, es hace miles y miles de millones de años fueron los simios. Luego es el Australopithecus, luego el Homo habilis, el Homo erectus, hasta el Homo sapiens, la especie actual. Y tú puedes ver, mira, estos cambios solamente con respecto a la cabeza. Observa acá. De una cabeza tan grandotota, la cabeza se fue reduciendo. Otra observación, observa, mira, camina con 1, 2, 3 y 4. Camina con las 4 extremidades. Mira acá, camina con 2, pero todavía como que se encorva, ¿no es cierto, no? Acá en el caso del Homo, ya es bipedalismo, caminar con los dos pies, y ya la posición es un poquito erguida. Más aún el Homo erectus, la posición es erguida. El Homo sapiens ya encontró casi todo, ¿correcto? Entonces, esa es evolución. Los cambios graduales a través del tiempo es lo que se conoce como evolución. Y son cambios graduales, cambios continuos de la especie ancestral a la especie actual a través del tiempo. En la jirafa, quiero que observes acá. Voy a sacar otro resaltar. Acá en la jirafa, mira. La jirafa de hace miles y miles de millones de años, ¿no? Era una jirafa que tenía al alcance de su boca el alimento. Pero tú sabes que la Tierra ha ido cambiando, la Tierra ha ido evolucionando. De la noche a la mañana, esas jirafas que tenían patas cortas y un cuello corto, se vieron inmersas en un hábitat desconocido. Había su alimento, sí, pero su alimento estaba muy distante
de su boca. Ellas tenían la necesidad de poder coger el alimento, porque si no cogían el alimento, la especie desaparecía, ¿no? Entonces, se han ido estirando, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso evolutivo, se han estirado tanto que los músculos del cuello, cada vez que nacía una nueva jirafa, nacía con el cuello más alto. Las patas igualito, desarrolló mucho estos músculos. Entonces, esta es la manera cómo ha ido cambiando toda la morfología de la jirafa. Observa la jirafa actual. Mira el cuello tan alto. Las patas demasiado altas. Esto es porque ha sido un proceso evolutivo, ¿correcto? Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios de clase. A ver, ¿hasta acá alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios de clase? ¿Alguna pregunta hasta acá? Para poder revisar los ejercicios de clase. ¿Quedó claro? ¿Sí? Profesora, más bien puede retroceder algunos para tomar capturas de las diapositivas. Sí, Ustedes no tienen la diapositiva. No, o sea, tenemos el material que nos envían, pero no tenemos lo mismo. Ah, ya, lo voy a pasar entonces, pero espérate, pero va a salir así con estos marcadores, no importa. no importa, Miss. Sí, no importa. Para guiarnos No igual. importa, Miss. Retrocedo. Sí, por favor. Me dicen, Ah, bueno. ay, ahora espérense un ratito. Ya, ahí. El ejercicio mejor para todos. Sigo retrocediendo. Sí, sigue retrocediendo, por favor. Ya, ¿ah? Ahí. ¿Me Ya, avisas? siguiente, por favor. Ya, me Sí, Miss, avisas, sí. ¿ah? Ahí. No puedo juntarles el archivo porque la plataforma no me permite, pues. Sí, no hay problema. Justamente por eso tomamos captura. Ya, El siguiente, por favor. paso a paso, me dices, ¿ah? Ya, ahí. ¿Paso? Bien, ya sí, siguiente. Ahí está. Siguiente, mis. Date un ratito. Ahí. ¿Paso? Sí, por favor. Ya. Ahí. Ya, hasta ahí esas son todas, ¿no? No, espérate, un ratito, espérate. Hay más todavía. Sí, espérate. Ahí. Ok. Y ahí todavía falta, espérate un ratito, ahorita terminamos. Ya, usted nos avisa. Ya, te paso. Ya, esto es, bueno, tómala de acá, el método científico también tiene que tomar. ¿Tomaste? Y otra, una más y atrás creo, ¿no, Miss? Sí, ay, espérate un ratito, no sé, no, ya, método científico. Ya. Ya. Ya, aquí acá, espérate. La disciplina de apoyo a la biología. Ya. ¿Ya? ¿Paso? Sí. Campos o disciplinas de la biología.
Ya está. Sí. Como son temas largos, hay que, en la siguiente clase, explicamos una diapositiva y ahí le tomas la captura, mejor, para que puedas tener tu material. Ya. ¿Qué tiene de los reinos? Ya está. Ya. Y ahí tienes acá. Con esto habíamos empezado. Ya. Ahora me voy a las preguntas, ¿ya? Ya. Ahora voy a Muchas pasar. gracias. Ya, voy a pasar para las preguntas, un ratito, ¿ya? Acá, ¿ya? Ya, un ratito, mira. Acá tenemos dos preguntas, ¿ya? Son los ejercicios de clase. ¿Ya? Vamos a revisar estas dos preguntas, ¿ya? Ya, empezamos con la primera. Mira, un ratito, por favor, ya, mira. Las preguntas están sencillas, hay que... generalmente el alumno tiene dificultades cuando son preguntas que vienen como descripciones de texto, que en las siguientes clases vamos a poner otro tipo de preguntas, ¿no? Pero, bueno, son sencillas, primera semana de clase, recuerda, ¿no? Mira, desde el punto de vista etimológico, ¿qué significa la palabra biología? Tú te puedes confundir. Estudio de la naturaleza no significa. Conocimiento de la materia, tampoco. Amor por la vida, una cosa es amor por la vida, otra cosa es el estudio de la vida, el estudio de los seres vivos. Conocimiento del universo, tampoco. La respuesta o la alternativa que va con la pregunta desde el punto de vista etimológico, la palabra biología significa el estudio de la vida. Hace referencia a la alternativa D. ¿Correcto? Ya, ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es en relación a un personaje histórico que se le reconoce como el padre de la biología. Tuvo 3 hijos. Su primera hija fue la biología, su segunda hija fue la zoología y la tercera hija que tuvo fue la anatomía comparada. Esto fue el gran Aristóteles. Solamente para que tú puedas darte cuenta que las otras alternativas no van. Mira, Charles Darwin tiene que ver con la teoría de la evolución. Repito. De la evolución, la famosa teoría de la selección natural. Robert Hood fue el que estudió a células muertas hace muchos años en un material conocido como corcho. Y él estudia solamente células muertas, cuya pared celular estaba subverificada, ¿no? Sócrates es un filósofo, cultura griega, primo hermano en sus apoyos con Aristóteles, la escuela socrática, la escuela aristotélica. Gregor Mendel tiene que ver con todo lo que es la genética. La famosa herencia mendeliana, que él estudió los 8 caracteres en esa plantita conocida como arveja o Pisum sativum. El personaje histórico que es reconocido como padre de la biología es el gran filósofo Aristóteles. ¿Correcto? Vamos ahora
con la pregunta número 3. Ya. La pregunta número 3, vamos a sacar otro color de resaltador, ¿ya? Dice lo siguiente. Hay que completar un enunciado. Y para poderlo completar, vamos a encontrarlo en estas claves, desde la A hasta la E, ¿no? El enunciado dice lo siguiente, ¿no? Para que el conocimiento sea fiable, es decir, hemos construido el conocimiento. Y para construir el conocimiento, nosotros hemos usado ¿qué? ¿Qué se usa para construir conocimiento? Se usa el método científico. Entonces, para que este conocimiento sea fiable, ¿no? En las ciencias debe pasar por varias etapas. ¿Pero etapas de quién? Toda construcción de conocimiento necesita del método científico. Entonces, para que este conocimiento sea fiable en las ciencias, debe pasar por las etapas del conocimiento, perdón, por las etapas del método científico. ¿Cuál es tu respuesta? La letra C. No va a pasar, nada tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Nada tiene que ver con un conocimiento, porque ya estamos construyendo conocimiento. Tiene que pasar por estas etapas, etapas del método científico. No va a pasar por las etapas del experimento, ni por la formulación de las hipótesis, ¿correcto? Entonces, para la pregunta número 3, tu respuesta es la letra C, ¿correcto? Ya. Ahora, vamos a revisar la pregunta número 4, ya. ¿Qué dice la pregunta número 4? Escúchame. Disculpen, es mi perrito que se ha metido, ya. Disculpen, por favor, ya. Vamos con la pregunta número 4. Escuchen, por favor. Mira, en el método científico, tú primero partes de la observación. De la observación, tú sacas el problema. Ese problema vas a plantearlo con preguntas. Esa pregunta del problema tiene que tener una supuesta respuesta. Esa supuesta respuesta es lo que se conoce, ¿ya?, con el nombre de hipótesis. Pero para poder comprobar la hipótesis, tú utilizas la experimentación. Pero ahora te cambio la pregunta. Y voy a sacar mi resaltador de color rojo. Un momentito, por favor. Mira, escúchame. Eso es lo que te he explicado, es lo ideal. Ya, pero ¿qué pasa si luego que se experimenta se refuta la hipótesis? Es decir, yo di una hipótesis y cuando después que experimento no fue así y estoy refutando la hipótesis que yo planteé. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Yo tendría que volver a plantear, tendría que plantear una nueva hipótesis. Entonces, para la pregunta número 4, tu respuesta es la letra B. Se plantea una nueva hipótesis. No se busca otra forma de experimentar, ya hay un diseño establecido, ¿no? Tampoco vas a tirar la toalla y decir, bueno, yo abandono la investigación. Tampoco vas a plantear un nuevo problema. ¿Y qué pasa con tu problema anterior? Y tampoco vas a alterar tus resultados para que la universidad te diga, ah, trabajado muy bien y haces validar tu hipótesis. No, es así. Hay que plantear una nueva hipótesis. Todo está bien. Nos hemos equivocado en plantear la hipótesis. Hay que plantear una nueva, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es tu respuesta para la pregunta número 4? Es la letra B, ¿correcto? Pasamos a revisar ahora la pregunta número 5, ¿no? Dice lo siguiente. ¿Qué rama de la biología, disciplina, ¿ya?, tiene como objeto de estudio a las bacterias? Bacterias, bacteriología, pero también hay virus, virología. No va a ser bacteriología y virología. Y encima hay protistas. Bueno, la bacteria es unicelular. Necesito microscopio.
Para ver los virus, un microscopio especial, y para ver protistas, que son eucarióticos unicelulares, necesito el microscopio. Y la rama de la biología que se apoya en el microscopio son microbiología, la letra D. Parasitología estudia todo lo que tiene que ver con los parásitos. Micología, todo lo que tiene que ver con los hongos. Acá, ¿correcto? Ya. Microscopía no va, porque no es rama de la biología, ¿ya? Microbiología, bacterias, virus y protistas, y virología, lo que tiene que ver con los virus. ¿Cuál es tu respuesta para esta pregunta? Es la letra D, ¿correcto? Ahora vamos a revisar la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? ¿Qué dice la pregunta número 6? Relacione las siguientes ramas de la biología con su respectivo objeto de estudio. Luego marque la alternativa correcta. Cuando tú tienes dos columnas por relacionar o correlacionar, empieza por lo más fácil. Si no recuerdas todo, lo más fácil. A ver, genética, herencia. Acá sería 1. Funcionamiento de órganos y sistemas, funciones, fisiología. Acá yo tendría 1, 2 y 3. Mastozoología, mamíferos. 3, 2 y 1. Busco 3, 2, 1. La letra A. Te puedes confundir con el 3, 1, 2. Tienes que enfocarte bien cuál es la manera como has correlacionado. Y ahora vamos a revisar la pregunta número 7, ¿correcto? Pregunta número 7. Completa el siguiente enunciado con la alternativa correcta. Dice, en los vegetales, regular las cantidades de agua en sus células se relaciona directamente con ¿cuál cualidad? Regular, mantener el equilibrio interno del agua en su célula. ¿Cuál es? Homeostasis. Crecimiento, no puede ser. Reproducción, mucho menos. No hay estímulo, no hay respuesta, no es irritabilidad. Tampoco termina en un tipo de movimiento, ¿correcto? Y pasamos a revisar ahora la pregunta número 8. La pregunta número 8 es con respecto a qué cualidad del ser vivo se aprecia cuando el humano, el ser humano, aumenta su número de glóbulos rojos al vivir en zonas de mayor altitud. Mira, cuando hay una maratón acá en Lima de 20 kilómetros y compiten fondistas de la costa con fondistas de la sierra, generalmente los que ganan la competencia son los fondistas de la zona de la sierra. ¿Por qué? Los corredores de la sierra tienen mayor resistencia. Se han adaptado a correr en zonas de mayor altitud. Entonces, ¿cómo se han adaptado? Su hemoglobina tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Y hay mayor cantidad de glóbulos rojos, entonces tiene mayor respiración. Entonces, eso se ha incrementado. Esa es la manera como se ha podido adaptar. En cambio, un corredor de la costa, imagínate que va a correr una maratón
a la sierra, no llegan a mitad de camino, porque sencillamente no está adaptado a correr en esa zona. Entonces, cuando te dice, ¿qué cualidad de los seres vivos se aprecia cuando el humano incrementa, ha aumentado el número de glóbulos rojos porque vive en zonas de mayor altitud? Definitivamente, nosotros hablamos de la letra D, se ha adaptado. Evolución no, porque no me dice que hay cambios. Nivel de organización tampoco. Reproducción no me habla nada de mecanismos, tampoco me habla de desplazamientos, lo que se conoce como movimiento. ¿Cuál es mi respuesta? La letra D, ¿correcto? Entonces ahora vamos a revisar los ejercicios de evaluación. Atento, por favor, con tu lapicero, que te voy a dar la clave de los ejercicios de evaluación. La pregunta número 1, la respuesta es casa. La letra C, ejercicios de evaluación. Para el número 1, la respuesta es casa. ¿Correcto? Ya, revisamos acá. Para la pregunta número 2 es A de avión, tu alternativa correcta. Para la pregunta número 3, C de casa. Para la pregunta número 4, la C de casa. Para la pregunta número 5, la B de beso o bebito. Para la pregunta número 6, la E de enano. Para la pregunta número 7, la B de bebito. Y para la pregunta número 8, la C de casa. Repito, 1, C, 2, A, 3, C, 4, C, 5, B, 6, E, 7, B y 8 es C, ¿correcto? Entonces, voy a dejar de compartir para responder sus preguntas a través del chat. ¿Ya? ¿Van a tomarle foto a lo de evaluación para poder pasar? ¿Paso? Yes. Dejo de compartir. Abajo. Y preguntas a través del chat. Allá. Profesora, yo tengo una pregunta. Te escucho, dime. Con respecto a la reproducción, usted dijo que los virus no se pueden reproducir, que No, clonan, solo se ¿cierto? replica. Ajá, solo se replica. El término Y usted,
Sí, sí, entiendo eso, pero usted también dijo que las células asexuales son como clones, o sea, ¿no son lo mismo o son diferentes? No, lo que pasa es que cuando hay una reproducción asexual, los descendientes salen todos igualitos, como si fuesen clones. O sea, el resultado de la descendencia sexual son todos iguales, idénticos, como si fuesen clones. Esa es la parte que lo expliqué así. Ya, Esteban, en ejercicio de clase, ¿por qué en la 8 dijo no evolución? Un ratito, por favor. En la 8. En la número 8, la respuesta no corresponde a la evolución, porque no hay nada acá que te diga que sea como un indicador. No hay ningún cambio acá, ¿no? Es solamente te dice que se incrementa el número de glóbulos rojos a las personas que viven en zonas de mayor altitud. Entonces el ser humano se ha adaptado a vivir en zonas de mayor altitud, como incrementando el número de glóbulos rojos. Les estoy respondiendo a través del chat, si hay algo o alguna otra consulta. Profesora, una pregunta. Las clases van a quedar grabadas, José Luis Aguirre, un ratito, señorita. Las clases van a quedar grabadas, no se preocupe. Ya, tu consulta puedes escribirlo por el chat. Que les envíen la clase temprano. Bueno, ya, eso está ajeno. Sí, pero vamos, de todas maneras voy a llevar tu sugerencia, ya la voy a llevar a los administrativos, no te preocupes, correcto, ya. Lo que pasa es que estas preguntas, eso ya es con el personal administrativo, no con el personal auxiliar. Los docentes, bueno, solamente dictamos la clase. Pero sí, las clases van a quedar grabadas y supongo que la grabación lo puedes ver en el correo de la clase. Debe estar en el correo de la clase. Ahí vas a encontrar la grabación, en el correo de la clase. Supongo que ustedes les dan los correos no de la clase, disculpen, el correo de la sala. O sea, el correo de qué sala, de la sala 7, ¿correcto? Entonces la grabación debe estar en el correo de la sala 7, con la fecha correspondiente. Lo que pasa es que en la PPT no compartimos, porque el material de la PPT es lo que está en tu boletín, solamente que nosotros lo sacamos como diapositiva, te ponemos las imágenes. Incluso yo les pongo hasta video, solamente que en esta clase no les he puesto video. Van a haber clases que van a ver hasta 2 videos cortitos. Máximo un video no debe de pasar de 5 minutos, nada más. Mira, Jorge Esteban Montenegro Suazo. A criterio personal, hasta que nos vacunen a todos, ya con eso te puedo responder si este año va a ser virtual y el próximo año también va a ser virtual. Porque al paso que va el proceso de vacunación, ya te puedes imaginar tú si seguimos con la modalidad remota o pasaremos a una modalidad presencial. Lo que pasa es que como aún que es biología celular,
No, el curso es biología, no es biología celular. El curso es biología, no es biología celular. El que hay que explicarles bien la clase, correcto, ¿no? Ah, de repente, como es la primera semana de clase, recién empezó ayer, seguro que no está la grabación, pero las grabaciones, seguro que las van a subir, yo pienso que sí, y la vas a encontrar en el correo de la sala, en la sala 7 y la vas a encontrar, ¿no? Ah, ya, Natalie, mira, taxia es un tipo de movimiento solamente para los animales y para los protozoarios. No, por ejemplo, eso es taxia. En cambio, tropismo es movimiento para las plantas, pero tropismo en las plantas involucra crecimiento. Puede ser tallo aéreo, el tallo aéreo crece hacia la luz. ¿Cuál es el estímulo? La luz, fototropismo. La raíz crece orientada al suelo. ¿Cuál es el estímulo? Tiene que ver con el suelo, geotropismo. Ah, no, es una planta que solamente crece en agua, pero crece en el agua. ¿Cuál es el estímulo? El agua, hidrotropismo. Etimología es origen. Es etimológicamente esa palabra, ¿de dónde deriva? Puede tener origen latín o origen griego. En el caso de biología, tiene origen griego. Bios, ¿no? Y logo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre adaptación y evolución? Es muy diferente. Mira, evolución son, imagínate tú, nuestros primos hermanos han sido los simios. Imagínate tú, desde que fuimos simio, es decir, el individuo simisco, ¿no? Desde que fuimos simio hasta el Homo sapiens sapiens, el hombre actual. Ahora, ¿el hombre actual camina como caminaba el simio? No. Han habido cambios graduales, pero a través del tiempo. Miles y miles de millones de años. Eso es evolución. Adaptación no. Un ser vivo se adapta, es decir, un ser vivo está en un hábitat, ahí va a vivir toda su vida, se tiene que adaptar. Si hay algo que no le gusta, él tendrá que modificar algo, pero se adapta. Las adaptaciones tienen que ver con diferentes causas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen ese insecto conocido como el insecto palo? ¿Lo conocen o no? Ya. ¿Qué forma tiene el insecto palo? Parece una ramita seca. ¿Y has visto cómo, dadas esas características y esa estructura que tiene, cómo se esconde dentro de la misma rama, que tú ves la rama y estás mirando un insecto palo? ¿Correcto, no? Entonces, esa es la diferencia. Y para adaptarse, claro, como se camufla, como dice la señorita Saldaña, cuando se adapta, hay cambios morfológicos, cambios conductuales, cambios en la anatomía, cambios fisiológicos, ¿correcto? Entonces, siendo exacto, las 4:10 de la tarde, yo me despido de ustedes y nos estamos viendo hasta el otro martes, ¿correcto? Que tengan una linda tarde, cuídense mucho y cuiden a su familia, ¿correcto? Hasta luego. Chao, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Gracias. Cuídese. Adiós, Miss, cuídese. Buenas tardes, Miss. Gracias.